Muy bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Entonces, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal amanecieron el día de hoy? Muy bien, eso es bueno, excelente. Me alegra mucho que el día de hoy estén motivados, estén con esa actitud de poder empezar un nuevo día de clases, ¿verdad? Hoy será una clase muy divertida, hoy será una clase muy llena de muchas cosas. El día de hoy vamos a tocar ciertos temas que yo considero que serán de mucha atención, de verdad, de mucho interés para cada uno de ustedes. Bueno, pero antes de empezar, ustedes saben que tenemos que decir las palabras mágicas, ¿verdad? Si nosotros no decimos esas palabras mágicas, ¿cómo sabremos, verdad? ¿Cómo nos daremos ese amor a nosotros mismos, verdad? Entonces, a la cuenta de 3 vamos a empezar a decir las palabras mágicas. Bueno, contamos 1, 2, 3. Soy grande, soy fuerte, soy valiente, tengo un gran corazón y me amo mucho. Y se dan un fuerte, fuerte abrazo donde ustedes se den ese ánimo que el día de hoy será un día excelente, ¿verdad? Donde tanto usted como yo vamos a aprender, ¿sí? Entonces el día de hoy quiero que todos estén activos, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes son chispudos, todos ustedes son pilas, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a estar interactuando, ¿verdad? Reitero, el día de hoy vamos a ver dos temas muy importantes, ¿verdad? Creo que cada uno de ustedes quizás tiene un cierto conocimiento acerca de estos temas, entonces lo vamos a seguir reforzando, ¿verdad? Para que ustedes tengan ese conocimiento en su totalidad, ¿verdad? De estos temas. Bueno, reitero, si en el transcurso de la clase cada uno de ustedes, ¿verdad? Tenga alguna duda, con gusto puede levantar la mano y puede darnos a conocer su pregunta, ¿verdad? Yo no quiero que usted se va a quedar con esa intriga, ¿verdad? ¿Será que la digo? ¿Será que no la digo? ¿Será que está bien mi pregunta? No. Cual sea su pregunta, sea mínima o sea grande, usted levante su mano y denos a conocer y nosotros vamos a darle respuesta a su pregunta. Bueno, entonces el día de hoy los quiero pilas, los quiero activos, ¿verdad? Y una vez más, pilas, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a tener dos temas muy importantes. Quizás ustedes acá al frente ya se dieron cuenta, ¿verdad? Hay unas ciertas imágenes, hay unos ciertos títulos, ustedes quizás están indagando, quizás ustedes ya tienen más o menos la idea, el conocimiento de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces todos juntos vamos a leer el título de la primera clase del día de hoy. Bueno, tenemos lo que es elementos de la comunicación. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son esos tipos de comunicación? Bueno, quizás algunos de ustedes, bueno, dirán, quizás es la radio, quizás el teléfono, quizás la computadora o quizás una televisión. Y sí, están en lo correcto, ¿verdad? Pero dentro de esos medios de comunicación existen elementos de la comunicación que nos lleva a recibir o a dar información. Bueno, primero de ello vamos a implementar 7 elementos del día de hoy. El primero va a ser lo que es el emisor. Muy bien, vamos a colocar lo que es el emisor. Será nuestro primer elemento que vamos a tocar. Dice que el emisor es la persona que transmite la información o transmite lo que es el mensaje. Les voy a dar un ejemplo claro y sencillo. El día de hoy yo estoy dando mi clase y yo estoy tomando el papel de emisor. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar a conocer el día de hoy a ustedes los elementos de la comunicación, ¿sí? Es un ejemplo sencillo, un ejemplo práctico para que ustedes puedan tener más o menos la idea de qué es un emisor. Entonces yo en este momento tengo lo que es el papel del emisor, dándoles la información a cada uno de ustedes. Bueno, como siguiente elemento tenemos lo que es, ¿alguno tiene la idea? Bueno, es lo que es el receptor. Muy bien. Dice que el receptor, de igual manera, es la persona, pero ya no es la que da la información, sino el receptor es la que recibe la información. Entonces, yo al principio les daba lo que es el ejemplo. Yo soy el receptor en este momento, perdón, soy el emisor en este momento, ¿verdad? Que yo les estoy transmitiendo lo que es la información. Y ustedes en este momento son lo que es el receptor.
están escuchando el mensaje, están escuchando la información, ustedes van a indagar el tema de los elementos de la comunicación. Entonces, emisor, el que da el mensaje, y receptor, el que recibe el mensaje. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, espero que haya quedado claro estos dos principales, porque son los factores de lo que es los elementos de la comunicación. Bueno, como siguiente, tenemos lo que es el mensaje. Como les decía, dentro del emisor y el receptor surge lo que es el mensaje sería de diferentes formas, ¿verdad? Dependiendo el tipo de conversación que usted esté entablando con diferentes personas, ¿verdad? Quizás usted haga alguna conversación con algún su compañero, con algún otro docente, quizás con su papá, con su mamá. En sí no va a ser la misma conversación que usted tenga, ¿verdad? Quizás nosotros el día de hoy estamos viendo los elementos de la comunicación, ¿verdad? Quizás cuando usted llegue a casa, quizás usted le platique a papá y a mamá, mira mami, mira papi, el día de hoy vimos tal contenido, tal clase, y usted le empieza a platicar, ¿verdad? Eso puede ser un tipo de diálogo o un tipo de mensaje que usted se le dio, y a usted se le dio un buen mensaje, es por eso que usted lo transmite con las demás personas, ¿verdad? Que usted le haya llamado la atención, ¿verdad? Ese es un tipo de mensaje que un receptor y un emisor puede transmitir o puede generar a la hora de coincidir en una conversación. Muy bien. Ya llevamos, ¿cuántos llevamos? Llevamos 3. Llevamos lo que es el emisor, el receptor y el mensaje. ¿Alguna duda? ¿Alguna incertidumbre? Pueden levantar la mano sin ningún temor a de que será que es una buena pregunta o será que es lo mínimo, lo poco, no importa. Aquí vamos a resolver de lo más grande a lo más pequeño, ¿verdad? Porque igual surgen dudas, quizás ustedes ya tengan conocimiento un poquito de los elementos, pero no está nada más, ¿verdad? Recordar y quizás preguntar de algunas dudas que ustedes tengan. Bueno, entonces si por el momento no hay preguntas, vamos a proseguir, ¿verdad? Bueno, como siguiente elemento tenemos lo que es el contexto, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es el contexto dentro de los elementos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Tiene más o menos qué es un contexto dentro de los elementos, verdad? Bueno, déjenme contarles, déjenme decirles, ¿verdad? Que un contexto es el espacio donde usted va a entablar esa conversación, ¿sí? Como yo al principio les daba el ejemplo, ¿sí? ¿Se recuerdan? Que yo les decía, bueno, yo en este momento soy el emisor, ¿sí? Yo soy el emisor porque yo les estoy transmitiendo y ustedes son el receptor porque están recibiendo el mensaje. Pero si nos damos cuenta de nuestro entorno, de nuestro ámbito, en donde nosotros estamos entablando esta información. A ver, ¿alguien? Muy bien, nosotros estamos en lo que es en el aula, ¿verdad? En el ambiente escolar, ¿sí? Entonces surge que al momento de tener un contexto, surgen varios ambientes, ¿verdad? Les doy un ejemplo, quizás en su casa, ¿verdad? Cuando ustedes quieran hacer un pequeño convivio, quieran realizar ciertas actividades, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar ciertas áreas de su casa, ¿verdad? Un convivio familiar quizás puede realizarse en el comedor de su casa, o quizás ustedes quieran ver una película, una serie, o quizás el fútbol, ¿verdad? A los que les gustan. Ustedes pueden usar el área de su sala, ¿verdad? Donde ustedes tengan una área de una televisión, ¿verdad? Donde ustedes puedan hacer ciertas actividades. O quizás ustedes si quieran hacer, ¿qué les digo? Una actividad deportiva, ¿qué es lo que ustedes van a requerir? Un espacio verde, ¿verdad? Un campo, una cancha, o quizás ustedes tengan algún pequeño patio en sus casas, ahí es donde ustedes pueden realizar esa actividad. Es así cuando nosotros entablamos una conversación. Nosotros en este momento estamos en un aula, ¿verdad? Estamos interactuando, estamos compartiendo ideas, ¿verdad? Entonces hay diferentes puntos, ¿verdad? Quizás podemos entablar una conversación que les digo en los pasillos del colegio, quizás afuera del colegio, quizás en la calle, de vez en cuando quizás usted encuentre algún conocido, quizás encuentre algún familiar, sin un amigo, yo qué sé, usted pueda encontrar, y bueno, se saludan y empiezan a interactuar, empiezan a compartir sus ideas,
empiezan ahí a indagar, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde has estado? En fin, ¿verdad? Esos son el contexto donde usted puede entablar una conversación, ¿sí? ¿Me doy a entender, niños? ¿Sí? Estoy siendo clara, estoy siendo precisa en lo que les estoy dando a entender, ¿sí? Que es un contexto, el espacio donde usted puede interactuar y tener lo que es una conversación, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces vamos a proseguir con el siguiente elemento, ¿verdad? Que el siguiente elemento se consiste en lo que es el código, ¿sí? ¿A alguien le viene a la idea qué es un código? A ver. Quizás ustedes dirán, bueno, yo creo que un código es el código quizás de una red social, el código quizás de un videojuego, o yo qué sé, quizás esa es su forma de pensar. Pero déjenme decirle que hay diferentes tipos de códigos, ¿sí? Pero en esta situación estamos hablando de los elementos de la comunicación. Dentro de esto, el código se refiere a la manera en que usted va a interactuar, ya sea en lo verbal y en lo no verbal. Un poco más específico a la hora de lo lingüístico y lo no lingüístico. En la forma de lo lingüístico es cuando usted va a interactuar con una persona, ya sea por lo oral o ya sea quizás por medio de gestos, por medio de señas, ¿verdad? O quizás de diferentes lenguas, ¿verdad? Un ejemplo les doy. Quizás usted quiera, usted conoce a su amigo, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero ese amigo quizás no hable español lo suficiente, ¿verdad? Como para tener o entablar una conversación. Es ahí donde quizás surge un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Porque usted no tiene la totalidad en la claridad del mensaje, ¿verdad? Porque quizás usted conoce el inglés, pero es lo básico, lo mínimo, ¿verdad? Pero si usted en su momento, quizás usted domina el inglés, pues creo que sí se le hace fácil, ¿verdad? En poder usted entender ese tipo de mensaje. Pero para aquellos que no tienen la habilidad, ¿verdad? O la destreza de poder aprender ese idioma, ¿verdad? En el inglés, pues creo que se les hace un poquito dificultoso, ¿verdad? O incluso cuando las personas, ¿verdad? Se transmiten, ¿verdad? O se comunican a través de señas o de gestos, ¿verdad? Quizás alguno de ustedes quizás también sepa dominar las señales de gestos y todo eso, pero para muchos, quizás a algunos se les es difícil poder interpretar o poder conocer o indagar qué es lo que la persona quizás nos quiere comunicar, ¿verdad? Ese es un tipo de señal lingüístico. En lo que refiere a lo no lingüístico es un ejemplo muy grande. Bueno, acá les voy a dar una pequeña demostración. Si nosotros en la calle miramos esta señal, ¿sí? Espero se pueda ver, ¿verdad? Si no, la vamos a remarcar. Bueno, muy bien. Si nosotros en la calle miramos esta señal, ¿sí? Usted sin decirlo o quizás sin tanto que pensarlo, ¿verdad? Usted ya sabe qué significa, ¿sí? Creo que esto se ve en todos lados de la calle y usted rápidamente piensa, ah, esa es una señal de no estacionar. Esta es una forma dentro de lo que es el código de no lingüístico. ¿Por qué? Porque usted sin decirlo, usted sin hablarlo, solo lo piensa, ¿verdad? Y usted ya sabe, en su mente usted ya sabe qué significa esta señal. Entonces, dentro de esto del código está lo lingüístico y lo no lingüístico, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, niños? ¿Alguna incertidumbre? Pueden levantar la mano con toda confianza, ¿sí? Creo que aquí estamos interactuando, aquí estamos compartiendo ideas, ¿verdad? Eso es lo que se trata, ¿sí? No se quede con esa intriga de que, ay, ¿será que es buena mi respuesta o es buena mi pregunta? O quizás se van a burlar de mí o algo. No, aquí vamos a dejar afuera todo esto porque aquí estamos para aprender, ¿sí? No estamos para quizás burlarnos de las demás personas, no, aquí todos estamos en confianza, todos somos amigos, ¿verdad? Todos nos tenemos que ayudar el uno al otro y nunca hacer de menos a nadie y nunca hacer menos una opinión, ¿verdad? O una pregunta, porque para eso venimos acá, ¿verdad? Para indagar, para preguntar y para aprender sobre todo. ¿Estamos? Bueno, entonces
A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, vamos a proseguir. Bueno, muy bien. Entonces, ya saben, pueden preguntar lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a seguir con el siguiente elemento. A ver, vamos a contar cuántos llevamos. Yo les dije que íbamos a tomar 7 elementos. ¿Estamos? Bueno, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Nos hace falta 2 elementos. Entonces, pilas, vamos a tocar los últimos 2 y el siguiente es el canal, ¿sí? Quizás ustedes ahorita viene a su mente, ¿verdad? Quizás el canal, dirá usted, ¿verdad? Quizás el de mi programa, el de mi caricatura. Pues sí, hay ese tipo de canal, ¿por qué no, verdad? Pero nos debemos de enfocar, nos debemos de centrar más que todo en lo que es, ¿estamos viendo? Elementos de la comunicación. Entonces ahí nos tenemos que centrar, hay que ser pilas, ¿verdad? No hay que ir un poquito más allá de nuestros pensamientos, pero igual todo es válido. Aquí estamos para aprender. Bueno, dentro del canal es el tipo o el medio que usted va a utilizar. Aquí viene lo que tocábamos al principio, niños. A ver, pongan atención. Aquí viene lo que ustedes decían, ¿verdad? Quizás la radio, el teléfono, quizás una computadora, una televisión. Y a eso vamos a esto, que es el tipo de canal donde usted va a interactuar, donde usted va a dar a conocer su mensaje, ¿verdad? Un ejemplo, quizás usted está en su casa y quizás usted quiere hablar con su mamá, con su papá, y quizás él esté trabajando, ¿verdad? Pero el trayecto de su trabajo a su casa es demasiado largo, ¿verdad? Es muy lejos, ¿verdad? Y quizás usted ir solo, pues es un poquito peligroso, pero usted necesita hablar con su papá y su mamá de algo muy importante. ¿Y cuál sería la única solución? Quizás usted puede agarrar un teléfono, pero un teléfono supervisado por un adulto, ¿verdad? Entonces, usted quizás pide una llamada, ¿verdad? Y bueno, usted habla con su papá y mamá y usted le comenta lo que le quiere decir, ¿verdad? Es un medio más rápido donde usted puede hablar de una forma rápida, ¿verdad? Con esa persona, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que últimamente lo que se está utilizando, que ya que la tecnología está siendo un poquito más avanzada, ¿verdad? Hoy en día se está utilizando lo que es el teléfono, lo que es la computadora, ¿verdad? Todo lo electrónico, ¿verdad? Los correos electrónicos, que hoy en día es más rápido que se le llegue la información personal. Todo esto de lo que es WhatsApp, ¿verdad? Lo que hoy en día la tecnología. Pero antes, ¿verdad? No era tanto la tecnología. Antes se utilizaba más lo que eran las cartas, ¿sí? Quizás se utilice, pero es muy poco, ¿verdad? Es una carta para algo ya más, más importante, más a detallado, ¿verdad? Pero hoy en día lo más práctico, ¿verdad? Lo que la tecnología hoy en día nos está ofreciendo. Pero este canal es a través de, como ustedes lo decían, un teléfono, una radio, que les digo, una televisión, ¿verdad? Donde usted se informa, donde ahí le dan la información y usted se informa, ¿verdad? Ahí donde nosotros estamos interactuando lo que es el emisor, el receptor y el mensaje, ¿verdad? Todo se va generando, todo va dando en conclusión de todos los elementos de la comunicación. Bueno, entonces nos queda un último, ¿verdad? Un último que es muy importante y que debemos de prestar atención, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿cuál será el último, verdad? Entonces, el último que vamos a ver, que se los remarqué acá, es lo que es la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Quizás usted va a entablar una conversación, ¿verdad? Como le digo, quizás, vamos a poner otro ejemplo. Usted entabla una conversación con un compañerito de acá del colegio, ¿verdad? Pero usted tiene esa duda, esa intriga. ¿Será que él me comprendió? ¿Será que él me entendió? ¿Será que llegué al punto donde yo quería, pues, a la hora de que de usted le pregunte, bueno, ¿será que me comprendió? ¿Será que la información llegó clara, verdad? Entonces es aquí donde nosotros vamos a implementar la retroalimentación. Es donde vamos a indagar preguntas, ¿sí? Donde usted le hace preguntas, vamos a interactuar, ¿va? Usted va a preguntar, ¿será que me entendiste? ¿Será que quedó clara la información? ¿Será que todo quedó claro, verdad? Donde usted va a indagar a la otra persona y van a cambiar papeles. El que fue emisor va a ser receptor y el que es receptor va a ser emisor, ¿verdad? Donde van a llegar a la conclusión
de qué fue a tratar lo que ustedes estaban dialogando, ¿verdad? Lo que ustedes dan a su mensaje. Bueno, estos son los 7 elementos de la comunicación, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer todos juntos. Vamos, emisor, receptor, mensaje, contexto, código, canal y la retroalimentación, ¿sí? Lo más importante, ¿sí? Créanme que lo que realmente es importante es que usted tenga esa manera de poder dialogar, ¿verdad? Yo creo que han surgido ciertos inconvenientes, ¿verdad? Que a veces por quizás malos gestos, ¿verdad? O quizás como ustedes lo conocen, quizás por algunas caras, ¿verdad? No es que nosotros seamos así, ¿verdad? A veces surgen inconvenientes, surgen malos comprendidos, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta los 7 elementos de la comunicación que de qué nos lleven a tener una comunicación mejor, ¿sí? A que nosotros nos podamos expresar de la mejor manera e incluso no quedarnos callados, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, bueno, quizás yo pienso de una manera diferente a la otra persona y quizás él se sienta ofendido o quizás sienta que quizás yo quizás soy una mala persona y a veces nosotros nos guardamos, ¿verdad? Pero hay una manera correcta, una manera lógica de poder decirle las ciertas cosas a las personas, ¿verdad? No es necesario que nosotros vengamos con agresiones o incluso con insultos, no es lo correcto, ¿verdad? Nosotros debemos de buscar la manera correcta en donde nosotros decimos, bueno, yo no quiero agredir, yo no quiero hacer ofender a la persona que quiero darle este comentario, entonces yo busco las palabras correctas para poder expresarme y no hacer sentir mal a la persona, ¿verdad? Pero ante todo nosotros debemos de fomentar un buen diálogo, ¿verdad? Ser buenas personas ante todo, pero el día de hoy es muy importante que usted tenga en cuenta los elementos de la comunicación y sobre todo darles un buen uso, ¿sí? Entonces, nuevamente reitero, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Están para poder preguntar y nosotros para poder responder, ¿sí? Porque de eso se trata. Si usted tiene lo más mínimo, pregunte, ¿sí? Porque no hay que quedarnos, porque imagínese, quizás el día de hoy de esto se trate la tarea y ¿qué va a hacer usted en casa? ¿Sí? Usted dice, ay, ¿por qué no le pregunté a la C? ¿Sí? O ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le señalé esto? ¿Por qué no le hice esta observación? Hágalo, nosotros somos libres de poder expresarnos en todo momento. Entonces nosotros les pido a cada uno de ustedes de que si tengan duda, exprésense, pregúntenlo, ¿sí? Porque esto es muy importante que ustedes lo implementen en su día a día, ¿verdad? Porque saben de que no hay un día que nosotros nos salgamos de casa sin que nosotros nos comuniquemos, ¿verdad? Siempre es comunicarnos en todo momento. Bueno, entonces espero que en su totalidad haya quedado claro, ¿sí? Y haya quedado preciso este tema que el día de hoy trabajamos, ¿sí? Entonces, estos fueron los elementos de la comunicación. Bueno, vamos a proseguir con el siguiente tema, ¿sí? Entonces, quiero que en este tema sí me presten mucha atención porque es un tema muy importante, ¿verdad? Yo creo que ustedes, como les decía al principio, son pilas, son chispús y van a comprender de la mejor manera. Bueno, quizás acá miran ustedes colores, miran letras, pero sobre todo miran números, cifras, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿de qué se trata? Matemáticas, ¿verdad? Pero las matemáticas, el día de hoy vamos a tocar lo que es unidad, decena y centena. Quizás ustedes solo miren acá iniciales, ¿verdad? Pero esta va a ser nuestra base para poder tocar el tema. ¿Cómo fue que les dije? ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Repitamos todos juntos. Unidad, decena y centena, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar de cómo poder posicionar de manera correcta los números, ¿verdad? Porque de esto se va a tratar cómo usted va a relacionar los números, ¿sí? De diferentes cifras, ¿sí? Bueno, primero que nada, ¿alguno de ustedes sabe por qué específicamente los problemas matemáticos los tenemos que realizar en un cuaderno de cuadrícula? ¿Y por qué no uno de líneas? ¿Por qué uno no de dibujos, verdad? O quizás de caligrafía, puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Quizás usted alguno se ha indagado por qué. Bueno, veamos acá, les vamos a dar un ejemplo. Vamos a hacer una pequeña demostración, ¿sí?
Bueno, acá tenemos un pequeño cuadricular, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña suma para darles a entender por qué y de qué se relaciona también la unidad, decena y centena, ¿sí? Entonces quiero que me pongan atención, por favor. Bueno, vamos a hacer una suma pequeña. Vamos a hacer, ¿qué les digo? 11 más 11. Bueno, vean lo que yo voy a hacer, ¿sí? Quizás ustedes me van a dar esa observación, si no, yo les voy a dar a conocer también, ¿verdad? Entonces yo digo, 11 más 11. Bueno, nosotros acá podemos hacer la suma, ¿verdad? Bueno, decimos, 1 más 1 sería 2, muy bien. Ponemos el 2. Luego, 1 más 1, 2, muy bien. Tenemos de respuesta que es 22. Estamos. Pero si ustedes ya fueron muy observadores, son pilas, ¿verdad? Se dan cuenta que sí es entendible, pero no está de la forma correcta escrita. ¿Por qué? Porque para eso surge el cuaderno cuadriculado. Vamos a extenderlo un poquito más, ¿sí? Para que usted entienda. ¿Por qué? Estamos poniendo dos números en un solo cuadro. Y a la hora que usted vaya a hacer una suma, una resta, una multiplicación, incluso una división, usted debe de colocar el orden debido de cada número. Es por eso donde vamos a implementar la unidad, decena y centena. Entonces acá vamos a dejar este ejemplo. Conforme nosotros vamos a ir explicando esto, vamos a ir respondiendo esto, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Acá tenemos una pequeña imagen, ¿verdad? Espero que se logre ver. Acá tenemos el 1, que dice una unidad, ¿sí? Ustedes ven un marcador acá en mi mano. Eso significa una unidad, un elemento o un objeto, ¿sí? Entonces vamos a hacer la demostración de lo que es la unidad. Bueno, acá abajo, bueno, vamos a poner el número 3, ¿sí? Acá tenemos el número 3. Lo vamos a simplificar con las unidades. Si una unidad, valga la redundancia, es de 1, vamos a poner acá entonces, ¿cuántas unidades? Vamos a poner 3. Lo vamos a representar por círculos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una unidad, otra unidad y otra unidad. Muy bien. ¿Cuántas unidades tenemos? Contemos. 1, 2, 3. Estamos representando el número 3 con 3 unidades que nos está representando en la gráfica, ¿sí? Entonces, igual, si yo quiero representar, ¿qué les digo? Un 8, el número 8, yo voy a hacer 8 unidades para representar el número 8, ¿sí? ¿Se da a entender qué significa o cómo podemos utilizar la unidad? Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar con las decenas. Las decenas ya no van a ser de una sola unidad. Las decenas van a consistir de 10 unidades. Pero estas 10 unidades van a empezar a funcionar o las van ustedes a implementar del 9 en adelante. ¿Por qué? Porque si ustedes dan cuenta, del 1 al 9, los números son de una cifra, de una unidad. ¿Me doy a entender? Del 9 en adelante ya son números de 2 cifras, ¿sí? Ya son de decenas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Yo espero que ustedes me den a entender, ¿va? Entonces, esto vamos a tratar de unidad, ¿sí? Que se dé claro que es una unidad, ¿sí? Ahora vamos a representar lo que son las decenas. Vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner lo que es el número 25. Bueno, acá el número 25 no lo vamos a representar con unidades, ¿sí? Sino lo vamos a representar con decenas. Si una decena tiene 10 unidades, entonces vamos a colocar 2 veces 2 unidades de 10, de decenas. ¿Me doy a entender? Entonces acá vamos a hacer una pequeña gráfica, como lo tenemos acá. Acá tenemos un ejemplo del 25. Acá tenemos,
vamos a contar, son pequeños. De acá para abajo tenemos 10 unidades, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de este otro lado tenemos 10 unidades que si sumamos, dice 10 más 10 son 20, ¿sí? Ya tenemos los 20, pero ¿qué hacemos con los 5? Si sabemos que las decenas son de 10, entonces aquí donde nosotros interactuamos lo que es la unidad con las decenas. Entonces aquí ya les agregamos lo que es 5 unidades. Entonces aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Para más específico, acá tenemos una barrita donde tenemos 10 unidades. Acá tenemos otra barra donde también tenemos 10 unidades, que como les decía, 10 más 10 hacen los 20. ¿Cómo representamos o cómo ejemplificamos el 5? Con 5 unidades. Entonces vamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces contamos que es 10 más 10, 20. Más los 5, contemos 21, 22, 23, 24 y 25, que ejemplifica los 25 en lo que son las decenas. ¿Por qué? Porque ya vienen de 2 cifras. ¿Estamos? Entonces la primera trabajamos lo que es la unidad, ¿sí? Que es de un solo elemento. Muy bien. Luego trabajamos los que es 25, que esto se simplifica con lo que es las decenas y las unidades, que vienen de 2 cifras. Bueno, ¿estamos bien ahí? ¿Vamos bien? ¿Se es entendible? ¿Es claro lo que yo estoy explicando? Pueden levantar la mano, ya les digo. Levanten la mano, pregunten, que aquí estamos para resolver. ¿Se da a entender? Bueno, muy bien. Yo creo que sí estamos poniendo atención. Eso es muy bueno. Entonces vamos a seguir. Entonces estamos con la unidad y las decenas. Ahora vienen las centenas. Si la unidad es de un elemento, las decenas son de 10. Ya las centenas vienen de 100 unidades, ¿sí? Entonces aquí vamos a ejemplificar una. Entonces, si la unidad es de un número, las decenas son de 2, las centenas van a ser ¿de cuántas? De 100. Bueno, vamos a hacer un ejemplo acá pequeño. Nos va a dar el espacio. Vamos a realizar el 101, ¿verdad? Este va a ser nuestro ejemplo. Usted dirá, bueno, ¿cómo lo vamos a ejemplificar si son 100 unidades? Acá vemos que la decena tiene 10, ¿sí? Entonces tuvimos que hacer 2 decenas para completar lo que fue los 20, ¿verdad? Que necesitábamos. Pero como acá queremos 100, entonces vamos a hacer 10 veces barritas de decenas, ¿sí? De 10 unidades. Entonces lo vamos a ejemplificar. Espero que lo puedan ver. Entonces acá tenemos una barrita de 10. Entonces vamos a hacer 10 barritas de 10, ¿sí? ¿Me doy a entender? ¿Se explica? Bueno, entonces aquí tenemos una, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, aquí tenemos 4, aquí tenemos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 barritas de 10 unidades, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos contando de 10 en 10, ¿sí? Entonces, vamos repitiendo, vamos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Tenemos los 100 que estamos pidiendo, pero no es un 100 en general, sino tenemos el 101. ¿Cómo lo vamos a representar? Con una unidad. ¿Y cómo representamos la unidad? Con un punto. Acá vamos a poner el punto. Entonces tenemos 10 barritas de 10, ¿sí? Que nos ejemplifica los 100 y con el 1 dice 101, ¿sí? Bueno, vamos a repetir nuevamente, ¿sí? Para que no queden dudas. Entonces, vamos, que la unidad se ejemplifica una unidad. Que las decenas se ejemplifican de 10
unidades. ¿Estamos? Y las decenas se ejemplifican de 100 unidades. ¿Estamos? Bueno, entonces aquí viene lo que yo les comentaba al principio, que para eso nosotros usamos un cuaderno de cuadrícula. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que colocar número bajo número. Es un ejemplo que debemos de colocar unidad bajo unidad, decena bajo centena, perdón, unidad bajo unidad, decena bajo decena y centena bajo centena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá tenemos un cuadro, ¿sí? Espero que lo puedan lograr ver. Bueno, acá tenemos el cuadro donde está el número, así como nosotros lo estamos ejemplificando, y tenemos otro cuadro donde lo dividimos en lo que es unidad, decena y centena. ¿Estamos? Y aquí tenemos la descomposición. Lo vamos a trabajar todos juntos. Por favor, presten atención, que esto es muy importante que ustedes lo aprendan. ¿Para qué? Para que ustedes puedan lograr posicionar los números correctamente, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos los números que es el 3, el 8, el 18, el 25, el 43, el 101 y el 326. ¿Cómo lo vamos a ejemplificar? Bueno, acá tenemos, como les decía, la unidad, decena y centena, y cada letra está dividido con su fila, ¿verdad? Con su reglón. Entonces, acá tenemos el 3. ¿El 3 cuántas cifras tiene? A ver, ¿alguien que me conteste? El 3 es de una cifra, muy bien. Entonces, el 3, ¿dónde corresponde? ¿Corresponderá en unidad, en decena o centena? Corresponde, muy bien, en la unidad, porque consta de un solo número. Muy bien. Y en la descomposición, que si 3 es una unidad, se coloca que 3 va en la unidad. Muy bien. Ahí tenemos. Perfecto. Bueno, proseguimos con el 8. ¿El 8 de cuántas unidades es? Muy bien. Consta de una unidad que va bajo unidad. Que también acá lo ejemplificamos, que es el 8 de una unidad. ¿Sí? Sabemos que la unidad lo vamos a ejemplificar con la U, ¿verdad? Bueno, acá ya viene otra cifra, que es el 18. ¿De cuántas cifras consta el 18? A ver. Muy bien, el 18 tiene 2 cifras, es decir, que ya no vale por 1. Entonces, la cifra que tiene 2 ya viene a ser decena. Entonces, acá viene donde usted va a colocar unidad bajo unidad, decena bajo centena. Entonces, usted coloca el primer número, usted lo va a colocar, eso es un punto muy, muy importante. Usted cuando escribe un número, usted lo va a empezar a escribir de izquierda a derecha, cuando usted lo escribe normalmente. Pero cuando usted lo va a aplicar en la tabla o cuando usted lo va a posicionar de la forma correcta, cuando usted va a realizar una suma, una resta, una multiplicación, ya no va a ser de izquierda a derecha, sino que usted lo va a empezar a colocar de derecha a izquierda. ¿Me doy a entender? Eso, entonces vamos a empezar con el 8, que el 8 es una unidad y el 1 es una decena, porque ya consta de 2 números. Entonces, aquí vamos a especificar que el 1 es una decena, ¿sí? Y el 8 es una unidad. ¿Estamos bien ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a proseguir con el 25, ¿sí? Este de igual forma tiene 2 cifras. Entonces, ¿cómo lo vamos a ubicar? De la siguiente manera, ¿sí? Vamos todos juntos. El 5 es una unidad, ¿sí? ¿Estamos bien? Y el 2 es una decena. Eso, muy bien. Entonces lo vamos a ejemplificar y lo vamos a decir que es 2, que es una decena, y 5, que es una unidad. Bueno, ya trabajamos de una cifra y de 2. Vamos a trabajar las últimas 2, que donde viene el 101. Aquí les ejemplifiqué el 101, que cuando ya consta de 3 cifras, quiere decir
que ya vamos a hablar de las centenas, que tiene 100 unidades, ¿sí? Que quede claro. Entonces, ¿cómo vamos a ejemplificar el 101? Tiene 3 números, entonces ya cuenta con las centenas, ¿sí? Entonces vamos a poner que 1 es unidad, ¿verdad? Porque es un número, que 0 es una decena, ya van 2, y que 1 es la centena, que contamos 3. Así, entonces colocamos el 101, ¿estamos? Entonces, y de igual forma, acá lo vamos a ejemplificar, ¿sí? Que 1 es centena, ¿sí? Que 0 es decena y que 1 es unidad. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a trabajar el último, todos juntos. Quiero que ustedes también me ayuden, ¿verdad? Porque no solo estoy yo, sino también están ustedes, ¿verdad? Y espero que ustedes también estén comprendiendo, que ustedes estén realmente aprendiendo de lo que estamos trabajando el día de hoy. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar el último número, que es, ¿qué número es? 326, ¿sí? Entonces consta igual de 3 números, que quiere decir que estamos trabajando las centenas. Entonces vamos, decimos 6 es unidad, 2 es decena y 3 es centena. Consta de 3. Entonces lo vamos a especificar acá, que dice 3 es centena, 2 es decena y 6 es la unidad. ¿Sí? ¿Se dio a entender esta pequeña tabla? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, pregunten por favor, porque yo no quiero que ustedes se queden con esa duda, con esa intriga, ¿verdad? Porque de aquí va a salir donde usted lo va a aplicar en la posición de cuando usted va a hacer una suma, una resta, una multiplicación. Porque a veces de eso trata que cometemos el error de hacer un tipo de suma de esta manera. Para eso nuestro cuaderno viene cuadriculado. ¿Por qué le digo? Porque mire, acá, si ustedes ven, quizás ustedes dicen, ah, ya está disparejo, ¿sí? Está como que empezó de pequeño y termina a lo grande, ¿verdad? Pero está de la forma correcta, está casilla bajo casilla, ¿sí? Como yo les decía, unidad bajo unidad, decena bajo decena y centena bajo centena. Vamos a hacer esta misma suma, pero de una forma diferente. ¿Por qué? Porque yo puse el 11, los dos números en un solo cuadro. ¿Será que está correcto? ¿Verdad que no? ¿Sí? Entonces lo vamos a colocar correctamente. Fíjense, por favor. Vamos a trabajar. Vamos a poner el 1 en un cuadro. El siguiente 1 en otro cuadro. ¿Sí? ¿Se dan a entender? Vamos a poner el signo más y vamos a igual manera el 1, ¿sí? Bajo el 1. ¿Qué quiere decir acá? Unidad bajo unidad, decena bajo decena. Entonces, ¿cuál era la respuesta? 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Muy bien. ¿Sí? Ustedes quizás, bueno, ¿en qué cambió? En la posición que usted está haciendo su suma. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, esta es la manera correcta que donde usted debe utilizar su cuaderno. Vamos a dar un pequeño último ejemplo. Acá, ¿sí? Quiero que se concentren acá. Ahí yo le pude dar de 2 cifras. ¿Sí? Entonces, quizás vamos a hacer una suma. ¿Qué les digo? Vamos a hacer una suma de 12 más, ¿sí? Le vamos a hacer el rayado acá para que ustedes comprendan. Acá, ¿sí? 12 más 3. Pero yo les decía que al momento que usted escribe un número, usted lo va a empezar de izquierda, perdón, aquí enfrente, de izquierda a derecha, cuando usted lo escribe en su cuaderno. Pero cuando usted ya lo va a aplicar, cuando usted ya lo va a posicionar, usted va a empezar de derecha a izquierda. Entonces usted tiene en su mente que la primera casilla es la unidad, y la segunda es la decena, y la tercera es la centena. Entonces usted va a poner 12 más 3. Un ejemplo, usted no lo va a poner bajo el 3, perdón, bajo el 1. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a ordenar sus números de derecha a izquierda. Entonces el número 3, ¿dónde corresponde? Bajo el número 3. Perdón, el número 2. Entonces acá ya podemos hacer una suma, ¿sí?
Entonces acá decimos 2 más 3. A ver, ¿cuánto es? 2 más 3. Muy bien, son 5. ¿Y qué hago con el 1? ¿Con qué lo sumo? Como no tiene, simplemente lo bajamos. Entonces nuestra respuesta sería 15. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Esto es todo lo relacionado a lo que el día de hoy platicamos, a lo que el día de hoy estuvimos enseñándoles, ¿va? ¿Qué fue en la clase del día de hoy? Unidad, decena y centena, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Se dio a entender? ¿Sí? Realmente quiero que ustedes, por favor, puedan levantar la mano y decirme, bueno, sí, señor, sí quedó claro, estamos bien, incluso porque les vuelvo a reiterar que si ustedes tienen duda, pregunten, porque de esto surgen los problemas, de esto a veces ustedes tienen inconvenientes en sus sumas, en sus restas, ¿verdad? Donde ustedes no tienen el orden o la debida posición en sus ejercicios. Bueno, porque de eso también va a salir alguna tarea, entonces ustedes deben también de implementarlo, de ponerlo en práctica. ¿Estamos? Entonces, esto fue la clase del día de hoy, de lo que se relacionó la unidad, decena y centena, ¿sí? Entonces, muy bien. Esto fue la clase del día de hoy, esperando niños de que ustedes de verdad hayan comprendido de la mejor manera y igual estamos para poder resolver cualquier duda, cualquier inquietud que usted tenga, ¿verdad? Porque de eso se trata. Todos vamos a aprender y todos vamos acá a responder sus preguntas. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, esta fue nuestra clase del día de hoy. Espero que cada uno de ustedes haya prestado atención y haya sido de su interés, ¿sí? Muy bien.